Estimados alumnos, vamos a trabajar el caso Pesquera. Una serie de cálculos interesantes que vamos a realizar juntos. Poniéndole un poco de perspectiva de base al caso, tenemos a una empresa que ha recibido la carta de uno de sus competidores ofreciendo comprarles por $120 millones todos los permisos de bolichera y las plantas de procesamiento. El gerente general ha recibido esta carta, no la tenía pensado recibir y nos pide una sugerencia y nosotros la primera que damos es: hay documentos que queman en las manos de un gerente. Hay que trasladarla de inmediato al directorio y decirles: acabo de recibir este documento que pongo en su conocimiento y ustedes dirán cuándo quieren la opinión de gerencia. Me dice, pero no le pongamos así, mejor pongámosles qué día les vamos a presentar la información. Y nuestra respuesta es: los dueños deciden las fechas. Y si me dice mañana, tenemos que trabajar duro hoy día para tener una presentación al menos básica para cuando ellos lo estimen. Se envió la carta, no hemos recibido aún la respuesta, pero había que trabajar. En la empresa había muy buena información, pero no estaba adecuadamente sistematizada. Nosotros, ustedes ya lo conocen, vamos a dar la sugerencia de vender o no vender en función del valor. Y en este caso particular de una empresa pesquera, claramente no voy a ir a los estados financieros pasados para ayudarme en la generación de inputs de valor. Está la variación, el riesgo del sector, que lo mejor será entrar en el modelo de negocio. Entrar en el modelo de negocio significa comenzar por los ingresos. Y nosotros decimos, ¿y qué es lo que genera ingresos en esta empresa? En esta empresa pesquera, los ingresos venían por harina de pescado y aceite de pescado. El ingreso de harina estaba determinado por la cantidad de harina que vendíamos y el precio al cual lo podíamos vender. La cantidad de harina estaba ligada a la captación de pescado que va a venir de una biomasa por una cuota de pesca. Lo apasionante de las finanzas es que nosotros modelamos diferentes sectores, diferentes empresas. Toda empresa tiene una determinada lógica de productividad, de generación de ingresos. En todos los flujos, lo común es que la primera línea se llama ingresos. Acá había, por ejemplo, un dato bien importante. Para las toneladas de harina, teníamos que determinar cuánto era la pesca y cuánto era el acude con relación a la pesca que obteníamos. Este 4.5 era un dato especialmente importante. Es un input de valor. Un input de valor es bueno cuando tiene una explicación. ¿Y cuál era la explicación acá? Estudios que hicimos con el gerente, estudios que hicimos con gerente de operaciones, con el trabajador en la planta, con el histórico. Este número es bueno porque tengo información para decir de dónde salió. No olviden nunca, el soporte de una buena trabajo, de un buen estudio, son de dónde hemos conseguido la información. ¿Cómo podemos explicar estos números? Sin tratar de predecirlos, porque esa sería la desgracia de un financiero, tratar de predecir el futuro. Pueden y van a suceder cosas diferentes a las que espero. Eso se llama riesgo. Y el riesgo es inherente a un análisis financiero. No trato de predecir el futuro, trato de ayudarme a tomar mejores decisiones hoy. Y para eso es que establecemos los flujos. Ustedes van a tener el documento para expurgarlos en diferentes niveles. Vamos con la línea final. Tenemos nuestro flujo de caja libre que debemos actualizar a una tasa de descuento.
Este flujo tiene como fecha base 2008, 2009 el primer flujo, y tengo el estudio de estructura de capital, lo que me determina que el costo de capital al promedio ponderado al cual voy a hacer el descuento de los flujos es 13.19. Acá estoy aplicando metodología o teoría del KPM con estructura de capital que está detallada en el módulo de estructura de capital de este curso. Si tenemos los flujos y tenemos una tasa de descuento, yo tengo el valor de esta empresa. 131.950.000. 11.950.000 encima de la propuesta recibida. Lo que base nos lleva a decir que no es una propuesta absurda, está en el rango de valor, pero que nosotros tenemos un soporte para indicar que nuestro valor podría ser un tanto mayor. Nuestro valor, es cierto, está sujeto a una serie de datos. Y uno fuerte, importante, es estamos trabajando con biomasa base. Pero esa biomasa tiene una desviación estándar, tiene periodos, fenómeno del Niño, que genera cambios importantes. ¿Qué pasaría si la biomasa cambia? Ustedes ya saben hacer análisis de sensibilidad. Hacia una biomasa de 6,5 millones vienen los 120 millones, ¿no? Si queremos tener el dato para practicar, ¿a qué biomasa valdría nuestra empresa los 120 millones que nos están ofreciendo? A una biomasa de 6.437.710. La biomasa puede llegar a 8 millones y miren ustedes el efecto en el valor de la empresa. Sin duda alguna es un sector riesgoso, porque una variable sobre la cual no tenemos mayor posibilidad de administración tiene un efecto muy importante en el valor. Como habíamos visto en el caso en Nido, todos los inputs de valor son susceptibles a que ustedes hagan análisis de ellos, sensibilidades o escenarios. ¿Por qué nos están comprando? Porque para ellos valemos más. Y haciendo un poco de averiguaciones por la naturaleza del comprador, habían dos variables importantes. Una era, ellos no van a tener gastos administrativos de 2,5 millones como lo tenemos nosotros, porque ellos ya tienen oficina de soporte y habrían ciertos puestos de trabajo que se duplicarían. Nosotros tenemos un broker que nos da un costo del 3%, ellos porque son más grandes tienen un costo de brokeraje del 2%. Esas dos únicas variables generaría para ellos un valor de 143 millones. ¿Por qué las empresas se compran y se venden? Porque para los compradores tienen estimaciones por los cuales en sus manos la empresa valdría más. No hay un precio independiente del gestor de la empresa. Los gestores de la empresa imprimen un valor a la empresa que se deriva de su gestión. No es por la cantidad de activos que tienes que una empresa sube o disminuye valor. Es por la gestión expresada en flujos de caja. Había un dato bien interesante. Esta empresa tiene una conversión del 4.5. En el sector, esta conversión está alrededor del 4.2, porque el sector ha hecho inversiones en productividad, en eficiencia, y nuestra empresa no. Esto en el sector está en 4.2. Esa mejor conversión hace que produzcan harina de mejor calidad, y en su caso tenían un premio en el precio de venta de alrededor del 10%. Hagamos el cálculo juntos para ver cuánto valdría el hecho de que la parte compradora
pueda tener un efecto de 4.2 y no de 4.5 como lo tenemos nosotros, y el precio de 1159 pueda tener una prima del 10% en sus manos, ¿no? A 1159 también hagamos el valor. En la celda que está haciendo de vértice es donde jalamos la celda donde está nuestro valor, marcamos todas las columnas y filas que tienen algún dato, datos, análisis y sí, tabla de datos. En fila tengo el precio de la harina, en columna la conversión anchoveta-harina. Aceptamos. Si el comprador genera esta inversión en tecnología, en productividad, que le lleve a tener una mejor relación a pescado-harina y un precio del 10% mayor, el incremento en valor hace a la empresa 32 millones más valiosa. Vamos a sacar exactamente de 164 a 131. Esta inversión podría generar 32 millones de valor. Por datos no está en el caso, pero esto podría estar generando una inversión de 18 millones. El valor en un esquema genérico pero valioso en cuanto a información. Por este cambio tecnológico, los compradores podrían hacer 14 millones. Por sus eficiencias administrativas, la generación de valor para ellos podría estar en el orden de los 11 millones adicionales. 11 más 14, ya estamos en 25 millones de valor que podrían establecer los nuevos compradores. ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer análisis para la negociación de la venta. ¿Por qué? Porque no existe empresa que sea mala ni buena. Lo que existe bajo la perspectiva de financiamiento y de valor es empresas que valen más de lo que me cuestan o viceversa. ¿Cuándo compro una empresa? Cuando para mí puede valer más. Cuando vendo una empresa, cuando me pagan más de lo que vale para mí. Cuando me pagan más de lo que vale para mí, puede tener aún mayor valor para el comprador de la misma. El conocer estos datos me va a permitir hacer una mejor negociación. Estoy teniendo las herramientas para mejorar mis elementos de negociación. Lo bueno de todos estos números, y es lo bueno de un análisis financiero, todos tienen un soporte, una base. No son números que se me ocurren. Con respecto a esta valorización, hay un número duro, fuerte, biomasa la misma todos los años. En parte lo cubrimos con un análisis de sensibilidad, donde hago el valor en función de la biomasa, pero acá hago el análisis de riesgo. Y acá hay una variable fundamental de cambio. La biomasa va a cambiar, ¿no? Esto lo tienen ustedes en el archivo palanca operativa probabilidades, ¿no? Para ver el detalle. Lo estamos usando ese elemento de variación de evaluación del riesgo del valor. Al variar la biomasa, cambian todos los flujos de nuestro análisis. Si cambian los flujos, cambia el valor. ¿Cómo determinar un valor? Voy a repetir la parte final de nuestro ejemplo de palanca operativa para que lo recuerden y lo puedan hacer después. ¿Okay? Necesitamos iteraciones. Con 500 iteraciones vamos a ir bastante bien. En cada una de esas iteraciones debo encontrar un valor de la empresa. ¿Y por qué podrían haber tantos?
Imagínense los cambios que puede tener esa biomasa. Son ilimitados, infinitos. Al lado del primer número, jalo el indicador donde está la variable que quiero analizar. Marcamos las dos columnas, las 500 filas donde están nuestras iteraciones. En cada una de estas celdas yo quiero un valor de empresa. Datos, análisis y sí, tabla de datos. Estoy en columna y acá una pequeña trampita al Excel. Vamos a marcarle una celda que vaya a permanecer en blanco en nuestro modelo. Aceptamos. Tenemos 500 potenciales valor de nuestra empresa pesquera. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama riesgo. Ahora, 500 números no los puedo analizar con facilidad. Vamos a hacer un análisis de datos. No tengo el análisis de datos ahí, pero de repente a ustedes les sirve porque tampoco lo tienen instalado. Complementos, herramientas para análisis, ir, herramientas para análisis y también les sugiero también tener el Solve. Aceptamos, ya tenemos nuestro análisis de datos. Análisis de datos, estadística descriptiva para iniciar. Aceptamos. Los rangos de entrada van a ser estos 500 valores que hemos conseguido. Rango de salida, en donde quieren las respuestas, vamos a ponerlas acá. Y lo que buscamos es un resumen de estadísticas. Números muy valiosos. Primer número a rescatar es el valor esperado. El valor esperado de la empresa pesquera, 131.488.000. Hemos encontrado algo muy valioso, el riesgo. El riesgo es la desviación estándar. El rango de valor de 105 millones a 155. Acá, por ejemplo, podemos ver rangos de valor. Nos han ofrecido una compra de 120 millones. ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa pesquera valga más para nosotros? Lo primero que vamos a ubicar es el Z. El Z es el número que queremos averiguar, le quitamos la media y todo lo dividimos entre la desviación estándar. Z de menos 1,39. La probabilidad es la probabilidad de que nuestra empresa valga menos de los 120 millones. La fórmula que nos va a ayudar, distribución normal inversa. Distribución normal estándar es la fórmula que nos va a ayudar. Ahí la tenemos, marco el Z y me da la probabilidad. Para leer ese número, ¿qué significa? La probabilidad de que la empresa pesquera valga menos de los 120 millones es el 8.08%. La probabilidad de que valga más de 120 millones entonces sería del 91.92%. Claramente una herramienta para que nosotros podamos decir no recomendamos la venta. Como ejercicio, y a 140 millones, ¿cuál sería la probabilidad de que estemos recibiendo una buena oferta? Lo primero que hacemos es calcular el Z. El Z es el número menos la media, todo lo dividimos entre la desviación. El Z en este caso es 1,03. Yo lo que quiero es la probabilidad. La fórmula distribución normal estándar. Nos pide un Z, es el número que acabamos de calcular. ¿Cómo interpretamos este número?
La probabilidad de que valga para nosotros menos de 140 millones, bueno, eso es 85%. La probabilidad de que valga más de 140 millones, 15%. Digamos, 140 millones sí puede ser una propuesta interesante. Pero ojo, recordemos que acá habíamos encontrado que los compradores tenían una potencial de generación de valor por tema de sinergias administrativas, lo voy a hacer en verde, de 11 millones y medio por acá y de 14 millones por acá. Eso daba unos 25 millones de generación de valor, que puede ser el soporte para la negociación y tentar estos 140 millones. Como un esquema de negociación, pueden haber otros, pero sin lugar a dudas, herramientas financieras que nos ayudan a tomar una mejor decisión. Espero haya sido interesante esta sesión para ustedes. Tienen de todas maneras el archivo Excel para ver detalles. Un gusto.